Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de Factor Humano y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con ADP sobre la nueva gestión salarial en recursos humanos. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Podéis plantear vuestras preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Si al final del webinar queda tiempo, se contestarán algunas en directo, pero si no, os responderemos por email. Cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Xavier Serra, Service Director Iberia de ADP. Xavier, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días a todos. Encantado de saludarles y bienvenidos a esta webinar. Eh, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los tres ponentes. Eh, por una parte tenemos a Cristina Prats, que es Global Sales Manager de CEINSA. Ujú. Buenos días, Cristina. Buenos días. Por otra parte, Miguel Ángel Pomposo, que es Head of Rewards de Coca-Cola. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y por último, a Miquel Zaino García, director de personas de Sener. Buenos días. Buenos días, Xavier. Bueno, vamos a empezar. Inicialmente, en primer lugar, bienvenidos a todos los asistentes. Es un placer darles la bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar un tema que sin duda está redefiniendo la manera en la que las organizaciones están gestionando un tema bastante sensible, como puede ser la política salarial. Nos centraremos en la ley de gestión salarial y sus tres pilares fundamentales, como son la transparencia, la equidad y la comunicación. Actualmente vivimos en un contexto de transformación profunda y en los últimos años el papel de las personas dentro de las organizaciones ha evolucionado significativamente. Eso quiere decir que los empleados a día de hoy no solo quieren saber cuánto ganan, sino quieren saber por qué y cómo lo ganan. Especial interés tienen en entender los criterios, sentirse justos en los criterios de decisión y confiar en, en que, eh, en que el sistema es coherente y equitativo. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto y los organismos regulatorios han elevado el listón y han puesto a las empresas con una situación de mayor exigencia en cuanto a la responsabilidad, como puede ser la igualdad de oportunidades dentro de la compañía, disminuir las brechas salariales, en especial mención a la brecha de género. Es en este contexto donde surge la Ley de Gestión Salarial, una normativa que no debemos entender como un prisma de cumplimiento, sino como un catalizador de cambio. Y es por esto que las organizaciones deben verlo como una posibilidad y una oportunidad de tener sistemas y modelos organizativos más abiertos, más justos y más sostenibles. Es realmente aquí donde hay la dificultad de las organizaciones de pasar de un modelo más técnico a un modelo más integrado, donde integran la estrategia salarial dentro de la cultura y de la experiencia de los empleados. Bueno, a continuación vamos a tratar con los ponentes los temas que hemos considerado de principal relevancia en el webinar. Trataremos en primer lugar la transparencia salarial y la cultura organizacional. En segundo lugar, diagnóstico de equidad salarial. En tercer lugar, retribución responsable. Y en último, la comunicación y la cultura. Empezaremos con Cristina de CEINSA. Desde vuestra experiencia, Cristina, ¿qué entendemos realmente como transparencia salarial más allá de lo que es un cumplimiento normativo? ¿Y cómo impacta esto en la cultura organizacional? Pues bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a ADP por invitarnos y a Factor Humano por gestionar esta webinar. Pues mira, a ver, la respuesta es que la transparencia, como tú bien decías, ha venido, bueno, pues porque realmente la sociedad está pidiendo
que tengamos transparencia en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, para CEINSA ahora mismo es el caramelito, porque estamos viendo que se está poniendo en solfa aquello que hace muchos años que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la transparencia como pues, la capacidad de disponer de criterios objetivos, homogéneos y sobre todo comprensibles en cuanto a las decisiones retributivas. Y sobre todo poder explicarlo. Tú ya lo has dicho, que luego hablaremos de la parte de comunicación. En este caso, la transparencia o la política retributiva lo que no va a solicitar es que todo el mundo conozca el salario individual de todo el mundo. Esto sería muy simplista decirlo y además generaría mucho miedo, ¿no? Al final, la verdadera transparencia para nosotros tiene más que ver con poder responder preguntas tales como, pues, ¿por qué este puesto está en una banda determinada y no en otra? ¿Por qué hay criterios que se utilizan, o sea, qué criterios estamos utilizando para progresar salarialmente? ¿Cómo se está valorando mi puesto de trabajo? Pues los pesos como la responsabilidad, la experiencia, ¿vale? Pues todo esto que al final sea transparente, o sea, que hayamos hecho un trabajo previo para poder dar explicaciones, no justificaciones, o sea, explicar realmente, oye, pues me pasa esto y que sea algo claro porque hemos trabajado internamente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una empresa tiene respuesta a estas preguntas, pues la transparencia no se vive como una amenaza. Si no las tienes, pues entonces sí. Entonces tienes que empezar a trabajar, ¿no? El impacto cultural en este caso para mí es muy, muy importante. El salario aquí, sobre todo en los países latinos, siempre ha sido un tema tabú, ¿no? Todos estamos como muy para adentro en cuanto a no decir qué cobramos y cómo estamos, y es muy sensible, ¿no? Entonces, cuando no hay explicación de qué está pasando con los salarios, lo que hace es que las personas, esos huecos de percepciones que tienen, las rellenen, pues eso, con comparaciones, con sospechas. En cambio, si tenemos una política bien definida, pues al final lo que hacemos es ser transparente y quita el problema de lo cuánto se paga, sino porque hay criterio, ¿no? Entonces, para nosotros es un orden, la transparencia salarial tendría un orden muy, muy claro, que son 3. Primero, un orden técnico, tenemos que tener bien los puestos bien definidos, bien valorados, tener nuestras bandas, nuestros datos de mercado. Luego, un criterio de gestión, tener unas políticas claras sobre cómo entras, cómo progresas y cómo tienes una revisión salarial con las variables y con excepciones que puedan haber, pero que puedan ser explicables. Y la capacidad de conversación. O sea, creo que lo vamos a tratar durante toda la sesión, Xavier, que has preparado unas preguntas muy, muy, muy concretas en este sentido, pero hay que saberlas explicar. Y hay que saberlas explicar con criterio y sobre todo con objetividad. Con lo cual, cambia muchísimo la cultura porque obliga a pasar de una gestión salarial un poco discrecional, pues yo pienso que, yo hago esto, hago lo otro, a verbalizar pues que realmente tenemos una política y que la podemos compartir sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que creo que es la transparencia y lo que está pidiendo al final, aparte de la directiva, la sociedad en general. No sé si he respondido a la pregunta. Perfectamente. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Bien, para Miguel Ángel Pomposo, en una organización global como es la vuestra, ¿cómo se gestionan la transparencia salarial respetando las diferentes realidades locales y culturales que existen? Bueno, pues buenos días y gracias por la invitación y a Factor Humano por la organización, ¿no? Yo creo que en nuestro caso tenemos claro que no únicamente la transparencia salarial, ¿no? Sino la política retributiva no se aborda eligiendo entre un enfoque global o un enfoque local, ¿no? Sino tratando de encontrar un equilibrio entre los dos. En nuestro caso, y tomando el punto que decía antes Cristina, yo creo que partimos de una base bastante sólida a nivel global, ¿no? Tenemos en nuestros países una única filosofía retributiva, un mismo sistema de evaluación de puestos, de clasificación profesional, procesos de revisión salarial homogéneos para todo el colectivo fuera de convenio y planes de retribución variable que funcionan igual en todos los países, ¿no? Esto yo creo que nos permite partir de un punto de coherencia y debería asegurar que las decisiones se toman de acuerdo a un marco común, ¿no? Y esto beneficia especialmente entornos como el nuestro, en el que un manager puede tener personas dentro de su equipo que esté basado en diferentes países, ¿no? Entonces, cuando tienes una filosofía que es compartida, que es común, la toma de decisiones, pero también la explicación, como antes decía Cristina, yo creo que deberían resultar bastante más fácil, ¿no? Y luego el segundo elemento, que es clave y no menor, es la adaptación local, ¿no? Y es cierto que operamos en entornos
entornos con normas o regulaciones que son diferentes, pero también, y como decía antes Cristina, con culturas distintas, ¿no? Así que yo creo que no es una cuestión legal, sino también de madurez en términos de transparencia. Y el ejemplo de eso de los países latinos, esta mañana leía en prensa que hablaba de la Directiva de Transparencia Salarial como el striptease de los salarios, ¿no? O sea, que nos sentimos como un poco desnudos, ¿no? Así que yo creo que no todos los países estamos en el mismo punto de partida en materia de transparencias. Hay mercados que tienen prácticas más avanzadas o podemos decir más normalizadas, y donde el desarrollo pues es más reciente. Así que la velocidad de cambio, las expectativas que pueden tener las personas pues no están en el mismo punto, no son homogéneas. Yo creo que la clave aquí es, y nuevamente también como decía Cristina, yo creo que es mantener coherencia en los principios y asegurando localidad en la implementación. Y a modo de ejemplo, nosotros tenemos un equipo de proyecto para dar cumplimiento a la Directiva Europea de Transparencia Salarial, en el que partimos de la siguiente lógica, y es el proyecto está liderado desde central, pero la correcta implementación es responsabilidad local. Y es un enfoque que utilizamos para muchas otras cosas de negocio, con el que tienes unas estructuras locales, pero también que somos una empresa que operamos muy cerca del territorio donde estamos, que lo llamamos enfoque local. Así que, bueno, pues ese difícil balance, pero yo creo que resumiendo, creo que un marco común para tomar decisiones consistentes, y luego con la debida adaptación para responder a regulaciones y también a prácticas de mercado diferentes en función del país donde estés. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a Miquel Zaino. Desde una organización técnica y orientada a proyectos, ¿qué retos culturales surgen al hablar de transparencia salarial? Muy buenos días a todas y a todos, y lo mismo que mis compañeros. Voy a agradecer a Factor Humano y ADP, la organización del evento y la invitación. Pues mira, yo creo que desde el contexto real de Sener, que somos una empresa de ingeniería y, bueno, básicamente trabajamos por proyectos, tenemos tres retos principalmente, y bueno, lo primero que nos mueve a nosotros internamente es la cultura que tenemos de la fuerte meritocracia, ¿no? Que existe en Sener. Los retos culturales de la transparencia salarial o de esta nueva normativa realmente yo creo que no son tanto técnicos como la coherencia que tenemos entre el modelo cultural actual que tenemos en Sener, que es una empresa muy de cultura, como casi todas supongo, y el nuevo paradigma, ¿no? que supone esta apertura salarial. Yo creo, nosotros creemos que tenemos tres retos, ¿no? Lo primero, yo creo que vamos a encontrarnos con una tensión entre la individualización que nosotros tenemos en Sener luego desarrollaremos un poco más esta individualización, contra la transparencia, ¿no? Nosotros en Sener la retribución está fuertemente individualizada, porque está ligada a la aportación personal, a la experiencia, a la evaluación anual. Es muy objetivo todo lo que hacemos, pero está fuertemente individualizado. ¿Vale? Nosotros tenemos un mapa de roles con unas bandas salariales hace tiempo, y bueno, pues y lo que hacemos es, tenemos una serie de rangos internos, unas decisiones ajustadas a cada uno de los casos con nuestros mandos intermedios, etc. Y yo creo que el reto en este primer caso es pues, pasar de un sistema percibido como caso a caso a uno tener que explicarlo colectivamente, ¿no? Porque esta nueva normativa de transparencia nos va a obligar a justificar por qué dos personas similares, que no iguales, pues pueden cobrar diferente, ¿no? Y aquí hay muchísimos factores. Puede ser la edad, puede ser la experiencia. Estamos un poco a expensas de lo que diga el reglamento en que vamos a poder diferenciar. Vale, pero tenemos que intentar huir de la percepción de ser arbitrarios si nuestras personas no tienen los criterios claros, visibles, y los explicamos así, ¿no? Yo creo que el segundo reto es la meritocracia que tenemos contra la percepción de equidad. Bueno, porque la cultura retributiva, yo creo que en todas las organizaciones y en esta normativa, yo creo que incluye, y además explícitamente, la diferenciación del desempeño, y así debería ser, ¿no? Pero no solo por la normativa, sino también en Sener, ¿no? Porque nosotros, por nuestra cultura, al final acabamos concentrando el incremento salarial en los perfiles más valiosos por esa cultura meritocrática, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces
de explicarlo y hacer visible por qué tenemos esa diferenciación para eliminar, como decía Cristina, pues que pueda parecer que es subjetiva, que es sesgada, que es poco comprensible. Y por último, pues la complejidad técnica del modelo retributivo que tenemos ya, yo creo que prácticamente todas las organizaciones, ¿no? Todas las organizaciones tienen un salario bruto, un fijo, pero ya casi todas tienen variables, hay complementos temporales, bueno, hay reconocimientos cada día más de pues, no monetarios, ese salario emocional, etcétera, etcétera, y la evolución que podamos tener dentro de las bandas. Y yo creo que aquí el reto va a estar en traducir esa complejidad técnica que tenemos en todas las organizaciones con los diferentes conceptos retributivos pues a un lenguaje comprensible, ¿no? Porque la directiva nos va a exigir explicar qué criterios utilizamos, qué niveles y el porqué de esas progresiones salariales de cada uno. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Pasamos a continuación a hablar del diagnóstico de equidad salarial, la brecha salarial y el compliance. Cristina, ¿por qué el diagnóstico de equidad salarial es el punto de partida clave en todo esto? ¿Y cuáles son los errores más comunes al analizar las brechas salariales? A ver, primero de todo vamos a ver qué es equidad, ¿no? O sea, la equidad interna es clave, ¿vale? Para ser transparentes, porque la equidad interna lo que nos dice es que a los puestos de mayor valor tienen más salario. O sea, entonces, si vamos a ser transparentes y no hemos analizado si nuestra política retributiva es equitativa, es decir, equitativa internamente es que los puestos de mayor valor tienen más salarios, pues esto, si no lo tienes bien gestionado, te puede ampliar los problemas en lugar de resolverlos cuando vayamos a ser transparentes. Por eso es tan importante. Al final, porque tiene que ser lógico. A más valor, más salario, que es lo que decía Miquel, ¿no? Al final tenemos muchas pues meritocracias, temas que hemos hecho así de manera más... Perdona, Cristina. Has perdido... ¿Ahora? Ahora. Sí, ¿dónde me he quedado? ¿Qué habéis oído lo último? Disculpad. Estabas hablando justo de los criterios equitativos. Exacto, lo que os decía, que al final el ser equitativo internamente hace que si tú eres equitativo y lo has analizado, cuando venga la directiva ya el 7 de junio, salga el reglamento y tal, y tú eres equitativo internamente, porque tienes a puestos de mayor valor, tienes un salario mayor, ¿vale? Que eso al final es lo que significa ser equitativo internamente, entonces tendrás menos problemas a la hora de explicar, ¿vale? Con lo cual, que es la equidad salarial interna es súper importante para poder comunicar de manera correcta, para saber dónde están las personas posicionadas según su puesto de trabajo. Porque además, si tú haces esa foto y ves que hay inequidades, porque pueden haberlas, por lo que decía Miquel, en el caso de Miguel Ángel, no, ellos tienen una política que ya la han trabajado de manera de grupo, a nivel grupo, pero si no tienes esa equidad, muchas veces no es porque no lo hayas hecho bien, sino porque la historia te ha llevado a, pues eso, a tomar decisiones aisladas, como es una contratación que tengo que contratar a alguien urgentemente, una contraoferta porque alguien se me va y quiero que se quede, una promoción mal encajada. Todo esto, al final, vamos a tener que tener esa foto inicial y ver si realmente esas inequidades existen, explicarlas tal cual. Oye, mira, pasa esto porque tenemos un histórico X, pero vamos a trabajar para que tengamos esa equidad interna cuando esto salga. Entonces, mira, me he apuntado os los leo porque hice una lista de los errores. Entonces, el primer error creemos que es mirar la brecha en global. La brecha en global nos da una foto, pero no explica la causa del por qué puede haber esa brecha. Porque esta puede estar influida por eso, ¿no? Por la distribución de hombres y mujeres en un determinado nivel, pues porque, bueno, por historia, al final hay puestos de trabajo que están ocupados más por hombres que por mujeres, en el caso de brecha por género, ¿no? Pues todo esto, si lo miramos a nivel global, nos saldría una brecha muy alta. Hay que mirar qué está pasando. Si hay un puesto de trabajo, pues que llama más a un perfil que a otro. El segundo error sería comparar a las personas que no están en puestos equivalentes. Acordaros que la directiva está diciendo que a puestos de igual valor, igual salario.
¿vale? Si estamos comparando peras con manzanas, nuestra brecha estará mal hecha, con lo cual eso lo tenemos que siempre tener claro, con lo cual la equidad va a ir muy ligada a esa valoración de puestos. El tercer error es quedarse solo con el salario fijo, y Miquel ya lo avanzaba, ¿no? Al final el salario fijo es una parte, que además nos viene muy dada por temas legales, lo sabéis muy bien en ADP, de convenios, de historias, pero tenemos que irnos a gestionar lo que es toda la política en general, los variables, esos modelos de, de temas más de beneficios, todo esto tiene que ser la retribución total. Y hay mucha gente que solo se queda con el salario fijo cuando vienen a preguntarnos. Y el cuarto error es no limpiar bien los datos. Si los datos del puesto, de la jornada, de la antigüedad, de responsabilidad, no tenemos una buena descripción de puestos, al final esto, el diagnóstico de equidad, nos va a salir mal. Con lo cual, ese trabajo previo también tenemos que tenerlo hecho previamente. Y el quinto error es hacer un análisis de foto estática, sin plan de acción, lo que os decía. Es decir, yo cuando hagamos o nosotros cuando hacemos estos procesos de equidad interna en las empresas, nos encontramos inequidades. Pero no pasa nada. O sea, la inequidad no hay que justificarla o no la voy a esconder. No, oye, pasa esto, lo que tengo es un plan de acción para llegar a que tenga una política de equidad interna. Con lo cual, importantísima la equidad interna. Y parte siempre de una buena valoración de puestos inicial. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. A ti. Para Miguel Ángel, ¿cómo se integra el análisis de equidad salarial dentro de la estrategia global de rewards y de compliance? Bueno, yo creo que el cumplimiento de obligaciones de reporte de materia salarial no es algo nuevo, ¿no? En España venimos desde los Reales Decretos del 901 y 902 ya el tema de registros y auditorías retributivas, tenemos que reportar datos salariales en los estados de información financiera. Yo creo que ahora la directiva lo que sí que va a dar es un paso más en la eliminación de la brecha salarial. Pero como decía antes Miquel, yo no creo que esto sea el tema de equidad salarial, no es una cuestión meramente de cumplimiento, ¿no? De hecho, para nosotros es uno de los dos pilares de nuestra propuesta retributiva, ¿no? Que siempre repetimos como un mantra, que apoyamos en competitividad respecto al mercado y equidad interna, siempre es lo mismo, ¿no? Así que la primera idea yo creo que sería, que es fundamental y que apuntaba Cristina, es que la equidad yo creo que la tienes que incorporar en el diseño desde el origen de tu sistema retributivo, ¿no? Si tienes estructuras objetivas basadas en, como decían también mis compañeros, ¿no? Basadas en el valor del puesto, yo creo que está reduciendo el riesgo de que se produzcan inequidades antes incluso de que aparezcan, ¿no? Y luego también, y creo que lo mencionaba bien Cristina, ¿no? Como me parece que era el quinto error que mencionaba, yo creo que el análisis tiene que ser continuo, ¿no? Porque también convivimos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos pasado de ser embotelladores de Coca-Cola regionales, familiares, a una multinacional que estamos en más de 31 países. Así que tenemos un histórico cuando haces muchas fusiones y absorciones y eso genera históricos y mochilas, ¿no? Así que yo creo que el análisis es bueno para corregir las que ya tienes, pero que hay que hacerlo de una manera continuada, permanente, ¿no? Yo creo que el verdadero valor no es que tengo que tener un registro retributivo todos los años o ahora con la directiva lo voy a tener, sino que lo que hay que incorporarlo son a procesos como el que mencionaba antes Miquel, del proceso de revisión salarial anual y a eso verlo como una oportunidad para ir corrigiendo, ¿no? Así que no verlo como un tema aislado o puntual, ¿no? Y el tema de compliance yo creo que lo deberíamos ver o al menos nosotros lo vivimos desde una perspectiva incluso más amplia que el mero área de rewards o de recursos humanos, ¿no? Porque está, yo creo que muy conectado el tema de brecha salarial, especialmente de género, con compromisos más amplios que tenemos, por ejemplo, en compañía en materia de igualdad de género, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos a que el 45% de los puestos de management para el año 2030 estén ocupados por mujeres. Así que no puedes separar la representatividad de las mujeres con el hecho de que tengas brecha salarial. Así que yo creo que hay que verlo desde una perspectiva un poco más amplia y también desde el punto de vista de personas, el tema de confianza, ¿no? O sea, la transparencia no va a generar problemas. Yo creo lo que va a hacer es visibles algunos, ¿no? Así que yo creo que una gestión
coherente de la equidad, yo creo que debería reforzar la percepción y la confianza de las personas en la propuesta de valor que les hacemos como empresa. Así que para mí esto es un salto importante y en la línea que decía Miquel, ¿no?, que hablaba de ruptura de paradigma. Esto no es un cumplimiento en materia de reporte, sino que va más allá de nuestra área de expertise o de la función de recursos humanos, ¿no? Para mí, y en una empresa en que la marca es tan importante como es para nosotros Coca-Cola, yo creo que pasa a ser ya un tema de reputación corporativa, de reputación como marca empleadora, ¿no? Así que, y nuevamente, para daros un ejemplo, en el equipo de proyecto de la directiva tenemos incorporada no gente de recursos humanos o de sistemas informáticos y demás, sino que tenemos gente de Public Affairs, tenemos gente de legal, gente de comunicación, porque entendemos que la transparencia, bueno, pues va más allá de un mero cumplimiento retributivo en materia de reportes, ¿no? Yo creo que es una visión un poquito más amplia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para Miquel, ¿cómo se garantiza la equidad salarial en organizaciones con carreras profesionales técnicas y no tan lineales? Pues de manera complicada, ¿vale? Como supongo que le pasa a muchos de los que están escuchando. Bueno, ahora aquí me voy a... Igual me extiendo un poquito, pero bueno, intento ser rápido. Yo creo que cómo abordamos, perdón, el diagnóstico en un entorno como el de SENER, yo creo que lo basamos en 4 pilares, ¿no? El primero es intentamos homogeneizar pues, la diversidad, ¿no?, que tenemos, no solo ya a nivel personas, sino a nivel empresas. ¿Vale? Nosotros tenemos empresas bueno, pues de aeroespacial, de defensa, de energía, de movilidad, de data centers, bueno, digital. Y esto es muy complicado, que nosotros tengamos un sistema de valoración de puestos, un mapa de roles, bueno, pues es complicado homogeneizar, porque cada uno considera que su negocio es diferente, puede estar un negocio más arriba que otro en un momento determinado, porque al final somos unas cuantas con negocios un poquito diferentes. Aunque seamos todos ingenieros, bueno, no todos, porque yo no lo sé, pero aunque sean casi todos ingenieros, ¿no? Entonces, el segundo punto, lo que intentamos hacer es aislar las variables objetivas, ¿no?, con un modelo analítico de las diferencias salariales, con ese mapa de roles, esas bandas que os estoy contando antes. Pero también tenemos que interpretar con el contexto de negocio. Ahora mismo hay negocios, como son conocidos, pues que están, bueno, despuntando un montón, y la guerra salarial pues no tiene nada que ver con otros que igual están ahora en estos momentos un poquito más bajos, ¿no? O sea, los proyectos y el mercado pues te lleva, y esta directiva lo que nos lleva, yo estoy muy a favor de la directiva, pero también tiene pegas, ¿no? Porque parece que vamos a llevar los salarios, no sé, yo digo que nos vamos a parecer a la administración, las empresas privadas no lo son, o vamos a intentar quitarnos el talento entre nosotros, y esto lo va a hacer muy complicado, porque cuando estresa a una persona de otra empresa siempre hay un salario de extracción que hay que ponerlo, y al final cuando lo vas a hacer, y nos pasa al contrario, cuando nos quitan a nosotros los perfiles, lo que te va a ocurrir es que te va a romper la brecha, ¿vale? Entonces, bueno, la directiva europea lo que nos exige es comparar, como está diciendo antes Cristina, Miguel Ángel, es, bueno, por los mismos puestos, y lo que te dice es que hay que retribuir de igual manera trabajos de igual valor, aunque sean distintos. ¿Vale? Y esto, bueno, pues es un problema, ¿no? En estas categorizaciones que hacemos, en estos mapas de roles, como lo llamamos nosotros, al final, bueno, y nos reclama mucho, bueno, pues oye, hacemos, bueno, estas categorías, estos roles, estos mapas, lo hacemos mucho más amplio, ya, pero pierdes la precisión. Oye, lo hacemos mucho más pequeño para intentar encajar. Bueno, pues al final, si lo haces tan fino, pues lo que no vas a poder es comparar, ¿no? En un entorno como el de SENER, esto es muy clave, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver un ingeniero aeroespacial que un ingeniero en software o especialista o un experto en energía? O sea, para nosotros no son comparables directamente, pero con ese mapa de roles no deja de ser un ingeniero 2, 3 o 4, y no tienen nada que ver, el mercado no tiene nada que ver, el negocio no tiene nada que ver, pero al final tenemos que pasar por ahí, y esto pues nos gestiona problemas, ¿no? Y aunque sean diferentes, para la organización puede tener un valor equivalente. O sea, es un ingeniero 3 y es un ingeniero 3, aunque uno sea experto en defensa, otro en aeroespacial, o otro sea ingeniero de caminos y puentes, ¿no?
Bueno, ¿cómo intentamos resolverlo? Porque lo tenemos resuelto, no en todos los casos, pero intentamos tenerlo resuelto, pues construyendo factores comunes de valoración, ¿no? Pues nuestro mapa de roles está basado en la responsabilidad. Hacemos mapas de roles diferentes en función del negocio, porque tiene impacto en el negocio, también con la complejidad técnica, incluso con la toma de decisiones, ¿no? Entre más arriba, pues más responsabilidad, más toma de decisiones, y eso el salario, evidentemente, bueno, pues es diferente. Y yo creo que este es el paso más crítico, ¿no? Convertir esa diversidad técnica que tenemos en Sener con los diferentes negocios en una moneda común y que la gente lo entienda, ¿no? Nosotros tenemos puestos clasificados internamente con rangos salariales y debemos, además, ya pues, agrupar esas posiciones en roles y al final acabas haciendo con familias que sean de ingeniería o de soporte o de gestión o de servicios corporativos y uniéndolo también con los niveles. Bueno, hay junior, hay senior, hay expertos, etc, etc. ¿Vale? Pero eso lo que intentamos es evitar, y este es el problema principal, es que es lo que nos reclaman los negocios, categorías muy amplias por la precisión o demasiado finitas porque entonces pues no vas a poder comparar, ¿no? Vale, y como buenas prácticas, pues lo comentaba antes, lo comentaba Cristina, hay que analizar por separado, que no tiene nada que ver lo que llamamos el salario bruto, el salario fijo, ¿vale? Con el total cash, que es que no tiene nada que ver, ¿vale? Y en ese total cash es cuando intentamos identificar qué componentes dependen pues, del proyecto, del desempeño, con los objetivos que se ponga o del mercado. Porque si todo esto no lo normalizamos, al final las conclusiones que nos va a dar son erróneas, porque nosotros tenemos mucha gente expatriada y no podemos considerar que el salario de un expatriado eso es salario, ¿no? Es que se está pagando una vivienda, o tiene unas dietas, o está pagando los colegios que expatria a sus hijos, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que un diagnóstico serio, bueno, pues no compara medias simples, ¿no? Se debe aislar ese efecto de las variables pues como la experiencia, el puesto en nivel, la ubicación donde está, no es lo mismo trabajar o el salario en Bilbao que pueda ser en Madrid o que pueda ser en Santander o pueda ser en Sevilla, ¿vale? Entendemos que todo eso se podrá. Bueno, porque la normativa lo que te dice es que la puedas explicar. Podemos tener una brecha superior al 5 si la puedes explicar. Y hay muchas veces que eso tiene explicación. Y luego la parte del desempeño, que para nosotros es muy relevante. No podemos, como decía antes, porque al final se te marcha el talento. Si hay dos personas haciendo lo mismo, pero uno tiene un desempeño muy alto y otro un desempeño muy bajo, y al final a todo el mundo, por no romper una brecha, le subes un 4%, pues desde luego el bueno, salvo que todas las empresas aplican esto, se te va a marchar. Y nosotros la meritocracia del desempeño es muy, muy importante, ¿vale? Por eso nuestra retribución está ligada a la aportación individual y a la evaluación del talento. Nosotros deliberadamente diferenciamos por las evaluaciones y por el talento, ¿vale? Y al final esto lo que nos hace es, bueno, que la parte de esa diferencia salarial, menos para nosotros, veremos para la normativa que está justificada, ¿vale? Y en los casos en los que haya posibles brechas, que evidentemente corregimos porque o no está justificada o no está explicada, y es bueno, pues, donde puede aparecer esa brecha salarial, ¿no? Pero sí es complejo, ¿vale? En Sener tenemos muy alta heterogeneidad de proyectos y además es que tenemos, vamos a decir, roles o posiciones temporales que alguien puede ser un ingeniero que se vaya a dirigir un proyecto en un momento dado y en otro momento dado tiene que volver a lo que estaba haciendo, ¿vale? O sea, que tienes que conocer muy finamente el negocio y no solo los datos, ¿vale? Y bueno, pues poco más en cuanto a esta cuestión, por no comerme, me extendería mucho más, pero bueno, para no comerme el tiempo. Muchas gracias, Miquel. Bueno, como resumen de este segundo punto, lo que he visto, hemos hablado mucho de la importancia del factor económico total, no solo del fijo, que debe ser un error común. La importancia de homogeneizar y el proceso de homogeneización dentro de cada compañía tiene que ser diferente en función de los perfiles barra puestos que existen y cómo se valoran en cada una de ellas. Pasamos al punto 3, si os parece. Vamos a hablar de la retribución responsable. Conseguir sistemas salariales justos y totalmente transparentes. Para Cristina, ¿qué define un sistema de retribución responsable y que esté alineado totalmente con una transparencia? ¿Y qué criterios objetivos no pueden fallar ahí? Pues mira, lo voy a definir en una palabra, ¿vale? Criterio. O sea, la palabra es criterio. Entonces,
para ello tenemos que tener un sistema para que sea responsable, tiene que ser un sistema que nos permita tomar decisiones salariales que sean coherentes, que sean sostenibles en el tiempo y que sean explicables, ¿vale? Va un poco en la línea en todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Entonces, la palabra es eso, hay que tener criterio. Y la política retributiva no es una simple tabla salarial y tampoco es un presupuesto de incrementos. Es un sistema que nos tiene que permitir decidir. Es un sistema de decisión. Y la decisión puede ir basada pues, en diferentes factores, como estaba diciendo Miquel, como dice Miguel Ángel, al final hay muchos factores que van a influir aquí. Y un sistema responsable debería de poder responder bien a 3 preguntas concretas, ¿no? ¿Qué valor tiene el puesto en la organización? Que es lo que decía Miquel, y pueden ir cambiando, pero al final el puesto es verdad que tiene un valor dentro de nuestra organización, tenemos que tenerlo claro. ¿Dónde se sitúa ese puesto respecto al mercado? ¿Vale? Al final tenemos que ir afuera, o sea, la directiva lo que no nos puede es ligar al cuello para que no puedas tener el talento, o sea, al final tienes que saber que están pagando también fuera y cómo progresa una persona dentro de su banda salarial, ¿vale? Teniendo en cuenta pues estos factores. Sé que no es fácil, esto al final son titulares, pero luego hay que bajarlo a la realidad, pero sería esto, o sea, al final que tengamos criterio y que sea coherente, que podamos sostenerlo en el tiempo, que podamos explicarlo. Estas serían la definición de un sistema de retribución responsable. A ver, los criterios que no pueden faltar, y mira, y además es que coincide mucho con lo que la directiva, cuando nosotros vamos a hacer proyectos de este tipo, les decimos, oye, hay 5 pasos que hay que hacer sí o sí. Entonces, la primera es tener la valoración objetiva de puestos de trabajo. Sin esa valoración, es que es muy difícil primero cumplir con la equidad interna que habíamos dicho antes, porque no sabes dónde estás, o sea, al final vas como con puntos sin tener un criterio claro. Y para poder compararlos entre sí, lo que os decía, no podemos comparar peras con manzanas, tenemos que comparar siempre peras con peras, con lo cual tenemos que saber cuál es el valor de ese puesto dentro de la organización. Entonces, esta sería la primera, porque es como los cimientos del edificio, ¿vale? Luego, una estructura salarial que tenga sus bandas bien definidas y esas bandas vamos a tener que definirlas en función de las realidades de las compañías. Pueden ser bandas mucho más amplias o mucho más estrechas en función de lo que y de la estrategia de cada una de las empresas en las que estamos. Y las bandas lo que sí que te permiten es ordenar tu política retributiva, ¿no? y evitar salir desde cero, ¿vale? Luego, importantísimo, la referencia de mercado, ¿vale? La equidad interna tiene que ir ligada también con la competitividad externa, porque si no, no puedes ni atraer ni mantener el criterio dentro, el talento dentro de la compañía. Y tiene que ser objetivo. Tiene que ser realmente, no de procesos de selección, sino de salarios realmente reales, ¿no? Porque si no, al final estás como también comparando con el mercado con temas que no son reales. Entonces estaríamos entrando en lo que las empresas hemos hecho de, bueno, pues a ti te subo más porque no quiero que te vayas, ¿no? Entonces, tienen que ser salarios que realmente se estén pagando ahora mismo. Por eso digo que tiene que ser objetivo para que sea responsable. Luego, una política de progresión salarial clara, y esa progresión salarial va ligada pues, a materia de desempeño, a materia pues, de dónde estás posicionado. Al final son grupos retributivos distintos, no podemos comparar salarios de Bilbao seguramente con salarios de otras zonas de España, entonces eso también tenemos que tenerlo claro y saber cuál es la progresión salarial que sea. Y esa progresión salarial tiene que ser también objetiva, ¿vale? Al final, para que sea responsable, todo tiene que ser objetivo. Después, gobernar las excepciones, porque las habrá. Tienen que haber excepciones, ¿vale? Lo que no podemos hacer es esconderlas. Es decir, si hay excepciones, tenemos que poder explicarlas, esas excepciones. ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Pues porque hay una persona que vivía, no sé quién lo decía de los dos vosotros, los expats, ¿no? Me viene un expat, oye, pues si yo tengo que incorporarlo, hay excepciones, o sea, yo le tengo que dar el colegio del niño, tengo que buscarle, bueno, pues todo esto es un paquete salarial, pero no te lo voy a aplicar a ti. Es una excepción totalmente explicable. Hay que saberlas gestionar y seguramente tenerlas bien documentadas, porque nos lo van a pedir. ¿Y qué más tenía yo? Bueno, y luego para que sea responsable también, tenemos que ser muy responsables con los procesos que van directamente a las personas, ¿no? Pues desde la selección tiene que ser responsable, tenemos que tener nuestras bandas, no podemos preguntar según qué cosas, tenemos que explicar lo que se va a encontrar luego dentro, o sea, no vamos a engañar, cómo vamos a promocionar, si tengo un desempeño X, cuál va a ser mi carrera, y entonces a partir de ahí te lo voy a ligar a retribución, a revisiones salariales de una determinada forma. Pues todo esto tiene que ser explicable, objetivo, sostenible y sobre todo coherente. Entonces, esto para mí es un sistema de retribución responsable.
Y además se alinea con la transparencia. Pero fijaros, la transparencia porque nos ha venido, pero es que es todo bastante de sentido común. Y tendríamos que haber, o sea, es algo que tendría que haber venido ya. Con lo cual es una oportunidad de oro. Difícil, porque tienes que combinar muchas cosas, pero una oportunidad de oro para tener criterio. Esa sería la respuesta. No sé si me he ido mucho de tiempo. Perdonad. No, no, muchas gracias, Cristina. Para Miguel Ángel, ¿cómo se consigue un sistema salarial para que sea justo, transparente y competitivo al mismo tiempo? Bueno, yo creo que de antemano por un lado, debería pedir perdón a la audiencia porque voy a reiterar bastante lo que ha dicho Miquel y Cristina. Por otro lado, me quedo bastante tranquilo porque parece que estamos en el buen camino, ¿no? Y yo creo que muchas veces esto parece casi una paradoja, ¿no? La cuadratura del círculo. Pero parte, como decía Cristina, yo creo que tienes que tener un modelo, un sistema, unas políticas, unos criterios sólidos y objetivos y que permitan entender pues lo que antes nos comentaba Miquel, ¿no? Que no todas las personas, a pesar de lo que parece que el legislador nos intenta, ¿no? A donde nos intenta llevar es que las personas no van a tener la misma retribución, ¿no? Entonces yo creo que, en primer lugar, y voy a reiterarme en lo que decía Cristina, ¿no? Yo creo que lo primero es cómo se determina un salario y viene a partir del puesto. Cuál es el valor del puesto que ocupas, cuáles son las competencias, la experiencia necesaria, la contribución que ese puesto tiene al negocio, que puede ser diferente en función de la división, ¿no? Que antes nos contaba Miquel en Sener, ¿no? O en nuestra área funcional en CCP. Y luego, por otro lado, claro, tienes el tema de lo que yo antes decía, ¿no? Equidad interna, pero competitividad respecto al mercado. Entonces, nosotros tenemos unas bandas que son, lógicamente, construidas a partir de referencias de mercado, pero que en nuestro caso son lo suficientemente amplias como para reconocer pues diferentes niveles de desarrollo de personas dentro de un mismo rol, o hacer frente a puestos que ahora mismo son nicho en el mercado, o funciones que históricamente, bueno, pues el mercado paga más y que seas competitivo, ¿no? Y después, bueno, cuál es la progresión en la banda en base al desempeño y las aportaciones individuales, ¿no? Yo creo que esos son criterios sobre los que partir, ¿no? Y yo creo que la transparencia no va a reducir las diferencias, no debería reducir las diferencias, ¿no? Sino que lo que debería es exigirnos más a las empresas y a los managers a la hora de explicarlas. Y el ejemplo del expat yo creo que es muy bueno, ¿no? Ahora bien, en términos de transparencia y por aportar algo diferente, ¿no? Nosotros este año hemos compartido, y antes de que la ley, la directiva se lo obligase, nosotros ya hemos compartido este año las bandas salariales con todas las personas que participan en el ciclo de revisión. La gente que está en convenio y son las tablas salariales que aplican. Nosotros este año por primera vez hemos compartido las bandas salariales y ha sido, bueno, pues yo creo que un ejercicio de aprendizaje interesante porque no va de compartir un dato frío, ¿no? Y que nos ha exigido hacer un ejercicio, yo creo que pedagógico, podríamos decir, importante, explicando cuestiones muy técnicas, ¿no? de rewards, como qué es una mediana de mercado, cómo tenemos los datos, y luego también cuál es el posicionamiento de la gente, ¿no? Y dónde estás y dónde estás dentro de una banda que ya de por sí es amplia, ¿no? Y gestionar expectativas y responder a preguntas. Y además es que lo que ha surgido es la siguiente, ¿vale? Pues yo ya sé cómo estoy respecto al mercado y cómo estoy respecto a mis pares. Es que la gente quiere saber y yo creo que es bueno, ¿no? Y que la transparencia nos va a exigir tener esos sistemas sólidos que seamos capaces de explicar y de afrontar y corregir, si procede, cuestiones que no tenemos bien gestionados, ¿no? Así que yo creo que dar más contexto, más explicación, y yo creo que por lo menos en nuestra experiencia este primer paso que hemos dado, yo creo que merece la pena. Yo creo que el grado de comprensión genera confianza, y eso yo creo que refuerza nuestra propuesta. Así que yo creo que lo que hace es ser más exigente, y yo creo que eso es bueno. Muchas gracias. Para Miquel, ¿cómo se garantiza la equidad salarial en organizaciones con perfiles tan diversos o, en vuestro caso, especializados? Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos es, lo intentamos garantizar, yo creo que con cinco apartados, ¿no? Primero,
y el inicial es una estructura con unas bandas, como estabas comentando, con una clasificación profesional, con unos criterios comunes. El segundo es una flexibilidad controlada. Yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos a los proyectos y tenemos que adaptarnos al mercado con una analítica, como está haciendo también Miguel Ángel, ¿no? O sea, en Sener no tenemos una brecha, pero sí que tenemos algún caso circunstancialmente, como supongo pasar, que cuando tienes que fichar a alguien, etcétera, pues de fuera, pues esa salario estación que comentaba antes, al final te puede generar, ¿vale? Pero sí que tenemos una analítica para detectar esas brechas reales. La gobernanza, yo creo que las empresas o los departamentos que un poco más adelante ahora voy a poner en valor, los departamentos de personas de recursos humanos y aquí más y cada día más, ¿no? Pues implica, bueno, están muy implicados y tenemos un poco el power en esto, pero tenemos que ser consistentes con las decisiones que tomamos y luego con la transparencia, ¿no? Con la explicabilidad del sistema. En estructuras técnicas como la que tenemos nosotros, yo creo que tampoco hay que volverse loco. A ver, nosotros ni es necesario ni tampoco es posible que todas las personas ganen lo mismo, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer es que entiendan el por qué no ganan lo mismo, ¿vale? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que la equidad percibida que pueda tener cada uno, pues depende de la explicabilidad más de la explicabilidad que de la igualdad absoluta. Todo el mundo creemos que somos mejor que el de al lado y por qué nos pagan menos, ¿no? Bueno, pues los que dirigen esto a las empresas, pues igual consideran que no, ¿no? Yo no creo que esto vaya a consistir en eliminar las diferencias salariales, como decía Miguel Ángel, sino en asegurar que todas las diferencias que existan sean objetivas, sean consistentes y sean defendibles, ¿no? Yo creo que esto nos va a obligar a pasar de un enfoque de posición igual a salario a un enfoque mucho más sofisticado, que esté basado en el valor que aporta cada una de las personas, la consistencia de esa explicación y lo dicho, y que se pueda explicar, ¿no? En carreras no lineales, como puede pasar en Sener y en otras organizaciones, al final dos personas pueden tener trayectorias muy distintas durante su vida y acaban en un rol equivalente. O roles distintos con una aportación similar, pero no quiere decir que tengan que tener un salario igual, ¿no? Tenemos que tener unas bandas salariales que sean coherentes y que sean comparables y que estén basadas en el impacto que tiene cada persona en el negocio, en la organización, en la responsabilidad que tenga, la complejidad técnica, lo que cada uno quiera o ese reglamento nos obligue, ¿no? Yo creo que la equidad no se garantiza comparando trayectorias, sino las posiciones de valor al final del camino o durante ese camino, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un uso disciplinado, ¿no? De esas bandas y de su gobernanza. Al final las empresas nos vamos a quedar con que las bandas salariales yo creo que son el principal instrumento de equidad que vamos a tener, ¿no? Y nos van a servir de referencia tanto interna para revisiones salariales que nosotros lo hacemos y a pesar de críticas que podemos tener y de la incorporación. O sea, ahora ya tenemos nosotros desde hace años, cuando instauramos esto, que no permitimos o no permito subir sueldos a gente que esté por encima de esa mediana que habla Miguel Ángel o Cristina, o de la media o del máximo. Y se enfadan porque su rendimiento es estupendo. Pero no puede seguir subiendo el salario, salvo que cambie de posición o que tenga más responsabilidad. Y esto a los managers y a los negocios cuesta explicarlo porque la gente se enfada, no tiene incrementos a él y se marcha, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que controlar como buenas prácticas la dispersión dentro de cada banda, revisar la coherencia interna periódicamente y evitar esas excepciones acumuladas que comenté antes por proyecto o por negociaciones, ¿no? Eso o sea, puede ocurrirte en un momento, pero lo tienes que ir eliminando. Porque si no tenemos disciplina en bandas, esto acaba derivando en una inequidad, ¿no? Yo, como os he dicho, nuestro modelo está ligado a la aportación individual y nosotros diferenciamos por desempeño. Normalmente premiamos a los de mejor desempeño y aquí el reto es intentar evitar la arbitrariedad que puedan tener los managers y para eso está dirección de personas, en el caso de Sener, y las decisiones que pueda haber inconsistentes en cada uno de los negocios. ¿Vale? ¿Y cómo lo intentamos garantizar? Pues ese sistema de evaluación es estructurado con una matriz de talentos aplicable a todos los negocios. Los criterios de revisión salarial son comunes. Podemos dar un poquito más a uno, pero todo está establecido. Hacemos reuniones de calibración entre los managers, ¿vale? Porque yo creo que la equidad no elimina la diferenciación que tenemos, ¿vale? Lo que la hace es consistente y
y justificable, ¿no? Y ya por último, y poniendo en valor nuestros departamentos, ya que estamos aquí hablando los de recursos humanos y los de personas, es el tema de la gobernanza, ¿no? Todo esto no es automático y la equidad no se gestiona por sí sola, ¿vale? Esto se gestiona activamente, ¿vale? Y para mí el elemento clave o el área clave es dirección de personas liderando los criterios, porque cada uno de los negocios te puede decir que yo soy el más importante, mi mercado, etcétera, etcétera, pero tiene que haber alguien que sea el juez, ¿no? O el árbitro en el que diga que esto por aquí sí y esto por allí no. ¿Vale? Nosotros todos los salarios los pone dirección de personas, la revisión de los incrementos salariales está centralizada en dirección de personas, porque yo creo que sin gobernanza la equidad se rompe. ¿Vale? Se rompe por empresas, por negocios, por áreas, por jefes. Tiene que haber alguien que ponga ese criterio o un juez. Muchas gracias, Miquel. Vamos a pasar al último punto, la comunicación y cultura. ¿Cómo comunicar estos salarios sin generar conflictos en las organizaciones? Aquí os pediría a las tres que seáis un pelín breves, ya que vamos un pelín justos de tiempos. Para Cristina, ¿cuáles son los principios básicos de una buena comunicación salarial? A ver, los enumero, pero el principal es no comunicar antes de ordenar. Ya sé que soy muy pesada, pero es que si no tenemos el orden, lo que hemos hecho hasta ahora, no comuniquemos, porque entonces va a ser un caos, ¿vale? Yo me estoy encontrando mucho que todo el mundo me dice, ya tenemos tiempo, porque al final esto es para comunicar, le voy a decir a la gente lo que cobra y tal, y ya está. Entonces, no, la directiva todavía no ha salido, es el 2027. No. Hay que tener un plan, hay que tener las bandas salariales hechas, hay que tener la equidad, todo lo que hemos diciendo. Entonces, el primer principio es ordena antes de sentarte a comunicarle a nada a nadie. El segundo es comunicar los criterios. O sea, sigo la línea de todo lo que he ido diciendo hasta ahora. Como la palabra era criterio, pues saber comunicar ese criterio es uno de los principios claves. Cómo yo comunico a la gente el criterio de mi política retributiva. Luego otro de los principios es, y esto nos estamos encontrando mucho nosotros, es la audiencia. O sea, no es lo mismo comunicar a la comité de dirección que comunicar a los managers, que comunicar a la gente de planta o comunicar a gente que tiene pues, un determinado nivel X. O sea, con lo cual tenemos que preparar esa comunicación de manera ordenada. Es decir, ¿a qué público vamos a ir? Porque ya os digo que no es lo mismo. Preparémonos para esto. Luego, preparar a los managers, pobretes, los mandos intermedios al final se llevan siempre toda la carga, porque al final son los que están ahí en medio. Entonces hay que prepararlos muy bien para que sepan comunicar esos criterios que desde la compañía hemos preparado, que ellos los conozcan de manera fehaciente y sean capaces de trasladarlos de una manera correcta. Y luego reconocer la realidad, es decir, lo que os decía antes, no sé, pasa en todos los ámbitos de la vida, pero yo prefiero que me digan, oye, mira, me he equivocado y tengo esto encima de la mesa y voy a solucionarlo, a no que me intenten tapar que me fui a cazar elefantes y no lo haré nunca más. O sea, algo que realmente sea o sea, lo podemos explicar, aunque no sea equitativo. Y el sexto también es escuchar, o sea, porque al final no se trata solo, pues es principio básico, ¿no? No se trata solo de lanzar, sino también hay que escuchar lo que los otros te quieran decir, porque al final, para que sea lo menos conflictiva posible, no es que tú des más información, es que no las des y entonces la gente tenga sorpresa, tenga incoherencias en lo que estás diciendo y se genere esa desconfianza. Con lo cual tiene que ser una comunicación basada en esos principios y que genere la confianza que decía Miguel Ángel. O sea, al final la transparencia va de confianza, de que la gente confíe en nosotros y la comunicación tiene que ir en esa línea. Muchas gracias. De nada. Miguel Ángel, ¿cómo se prepara a los managers y a los líderes para mantener estas conversaciones de salarios transparentes? Pues mira, justo como cerraba Cristina, yo creo que si hay un momento en el que la oportunidad de reforzar la confianza de la persona o fracasar en ello es precisamente la conversación entre manager y colaborador, ¿no? En nuestro caso, como os contaba al principio, nuestros managers ya llevan muchos años involucrados en el proceso de revisión salarial y vienen participando activamente, proponiendo ajustes diferenciados más allá de la subida estándar, siempre dentro de un modelo de gobierno como el que antes Miquel muy bien ponía en valor. Así que ellos eran los que venían comunicando y explicando cuáles eran las revisiones salariales y también el pago del variable anual en función de resultados de negocio y desempeño individual. Así que
que no partimos de cero en el rol del manager, pero a medida que avanzamos en transparencia, y este año lo hemos aprendido compartiendo las bandas, es necesario hacer un ejercicio, bueno, ya no de alfabetización, pero sí de upskilling, ¿no? Y porque es la pieza clave, sobre todo en organizaciones muy complejas, es el people manager. Y ahora toca explicar más en detalle, que conozcan esas políticas, cómo se construyen las bandas salariales que contaba antes, qué es una mediana, por qué estás aquí, por qué tienen esta amplitud, cómo puedo llegar aquí, no, igual ya has llegado, gestión de expectativas. Así que lo que hemos hecho ha sido reforzar en este nuevo paso, bueno, pues con webinars, con materiales específicos, resúmenes de filosofía retributiva, formación online sobre las políticas, documentos de preguntas y respuestas, pero más allá, yo creo, de estas herramientas, el rol clave para mí ha sido el papel de los business partners, ¿no? Y Miquel antes también lo mencionaba, ¿no? Los business partners trabajando muy, muy de cerca con los managers y dándoles el soporte necesario y también gracias al sponsorship del comité de dirección, ¿no? Que yo creo que ha estado respaldándonos. Así que yo creo que no sé si la transparencia se juega solo, como Cristina dice, en las políticas y demás, pero yo creo que en las conversaciones aquí pues perder el partido, ¿eh? O sea que yo creo que el papel del manager es clave y no hay que minusvalorar la exigencia que supone el darles el training, el upskilling necesario para que puedan afrontarlas con confianza. Muchas gracias. Miquel, ¿qué mensajes o enfoques han funcionado mejor para generar confianza y evitar conflictos con los empleados? Pues muy rápido y además que sirva un poco como resumen. Pues mira, curiosamente yo creo que en una organización tan técnica como Sener, los mensajes que mejor funcionan no son los técnicos. Yo creo que son los que conectan el sistema retributivo con la cultura existente. En Sener, donde cala, pues cala en que esto es un sistema meritocrático. Aquí se trabaja por proyectos y la contribución que tú hagas a la compañía, ¿no? Porque yo creo que esto al final lo que hace es anticipar las preocupaciones de las personas. La gente, la mayoría de gente es honesta y sabe si hay alguien que contribuye más o es más importante o es menos importante, ¿no? Y yo dejaría por terminar como 5 mensajes, ¿no? Yo creo que por lo menos el SENER, o yo los intento aplicar, no sé si servirá para alguno de los que están escuchando, el primero es que en SENER, o yo por lo menos yo no busco la igualdad, yo lo que busco es la equidad, que yo creo que es un punto importante. No vamos a pagar exactamente igual a 2 personas, porque las 2 personas no hacen exactamente lo mismo, ¿no? Cada uno lo que tenemos que buscar es que esté remunerado de forma justa en función de la aportación y de la responsabilidad. Por tanto, no igualdad y sí equidad. Luego, el segundo es que las diferencias existen, pero lo único que tenemos que hacer las compañías es explicarlas. ¿Vale? Yo creo que la discusión hay que pasarla del cuánto cobro al por qué cobro eso realmente, ¿no? El tercero es que tenemos reglas, que tenemos normas en dirección de personas y que nada es arbitrario, ¿vale? A la gente le puede parecer bien o mal, pero lo podemos explicar. O sea, no es que yo me levanto por la mañana y decido hacer esto o decido hacer lo otro, ¿vale? Nada es arbitrario y todo está medido y todo está arreglado, por decirlo así, ¿vale? También el cuarto es que revisamos y corregimos cuando lo hacemos mal, como está haciendo Cristina o está haciendo Miguel Ángeles, oye, nos hemos equivocado, lo siento, y lo que hacemos es como analizamos, esto no es una foto fija, sino que es continuo, pues lo analizamos y corregimos, ¿vale? Y el último es que el contexto importa. Importan los proyectos, importa el rol que tengas, importa el mercado, lo que puede estar ocurriendo fuera en un momento determinado, ¿no? Y como frase final, pues diría que yo por lo menos en Sener no queremos eliminar las diferencias salariales, pero sí asegurarnos que todas las que tengamos tengan sentido y que se puedan explicar. ¿Vale? Que la gente tampoco se vuelva loca de lo del 5% que lo tienen, etcétera. No se puede una brecha superior al 5 siempre y cuando no se pueda justificar. ¿Vale? Y en muchos casos hay una explicación y justificación que podrá ser la antigüedad, que podrá ser el proyecto, que podrá ser la edad, que podrá ser la localización. A día de hoy no lo sabemos, pero vamos a tener esa posibilidad de explicarnos seguro, porque si no nos vamos a un sistema que no tiene sentido y se carga la meritocracia y se carga la empresa privada. Muchas gracias, Miguel. ¿Querías aportar algo adicional? No. Yo creo que debo tener yo la mano levantada, me parece que ha sido un Vale. error, ¿eh? Ok.
bajamos la mano. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes. Daros las gracias a vosotros tres por acompañar a ADP en el proceso y por esclarecer las dudas que puedan surgir respecto a esta aplicación en todas las organizaciones. Creo que hemos hablado claramente de lo que es la equidad o de lo que debe ser la equidad dentro de este proceso, que los objetivos tienen que ser reales, claros, que se pueden explicar de forma muy fácil a los empleados y, sobre todo, pues el tema de las bandas salariales también tiene su importancia. No es lo mismo en todas las organizaciones. Y bueno, creo que es una ley que permite a las organizaciones tener una oportunidad de realizar cambios internos y de posicionarse también dentro del mercado. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buen día y gracias por acompañarnos Muchas gracias. en este webinar. Muchas Gracias, feliz gracias, día. buen día. Gracias, buen día.